celebración del 32 aniversario de nuestra institución, el Instituto Tecnológico de la Costa Grande, continuamos con nuestro ciclo de conferencias internacionales de nombre El Mundo y la Nueva Normalidad, en el cual el día de hoy pues toca a un compañero egresado de nuestra querida institución, el ingeniero Rafael Emigdio Mendoza, que nos impartirá la conferencia Arquitectura de Microservicios con Java, para lo cual me voy a permitir leer parte de su currículum, ya que es muy extenso. Grados académicos, es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de la Costa Grande, cuenta con varias certificaciones, cursos, diplomados, entre ellos en Oracle, en Java, en Scrum, en servidores Linux, en Android, en seguridad. Cuenta con varios conocimientos tecnológicos en diferentes arquitecturas, arquitectura de infraestructura, en Amazon Web Service, en Movistar Cloud Service, en Linux. Cuenta con conocimientos tecnológicos en arquitectura back-end, conocimientos en arquitectura front-end, en visionamiento, servidores, herramientas DevOps, entre otras. Cuenta con un amplio currículo en cuanto a la experiencia profesional, en el cual ha desarrollado varios sistemas como programador senior dentro de varias empresas como son LabDC, Flink, Qualitran, Coco y CIA, Grupo Salinas, y actualmente trabaja en Nova Solution Systems, en el cual realiza varias funciones de diseñador, de arquitectura de infraestructura, de arquitectura back-end basado en microservicios, front-end basado en WebGAS, coordinador de equipos de desarrollo, es el encargado de coordinar o darle seguimiento a desarrollo de pruebas y liberación de producción del producto final, aplicación de metodologías ágil, diseño de soluciones, diseñar prototipos de soluciones, así como diseñar propuestas de solución. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Rafael Emigdio. Antes de que inicie la conferencia, jóvenes, al final tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas, para lo cual utilicen la herramienta de la manita, alcen su manita si quieren para que hagan su participación, y también lo pueden hacer en el chat, si quieren ir formulando sus preguntas de manera adelantada. Bueno, sin más que agregar, le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Emigdio Mendoza con la conferencia Arquitectura de Microservicios con Java. Adelante, ingeniero. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, el tema que les quiero platicar un poco es sobre la arquitectura de microservicios. ¿Por qué? ¿De qué va? Actualmente, como ustedes saben, el mundo de la tecnología o el mundo de TI, pues ha evolucionado mucho. Tenemos actualmente miles y millones de peticiones que viajan por la red, cosa que no se veía en el pasado. Esto ha conllevado que las arquitecturas de las aplicaciones pues tengan que evolucionar. Una de ellas o una de estas arquitecturas pues son los microservicios. Esta es la agenda que estaremos platicando, una breve introducción, una diferencia entre lo que es la arquitectura monolítica versus microservicios, una forma en la cual se puede desarrollar, diseñar esta arquitectura mediante Spring Boot y unas herramientas de Netflix que son OSS. Cabe mencionar que no son las únicas herramientas para poder desarrollar microservicios, pero sí forman parte del mundo, porque pues, Netflix de alguna manera fue de los pioneros en desarrollar esta tecnología. Actualmente hay nuevas herramientas y con mayor fuerza, pero ahorita el enfoque va a ser nada más sobre esta herramienta. Seguramente muy en sus lugares ustedes van a poder ver o investigar pues las otras herramientas. Aquí se las voy a hacer mención.
Y como último punto, pues son las primeras experiencias. Esto pues es lo que yo he llevado a lo largo de la carrera laboral, lo que me ha tocado ver y por qué me ha tocado también migrarme a estas arquitecturas. Como breve introducción, antes que comencemos a hablar de los microservicios, pues es necesario identificar correctamente de qué estamos hablando. Al hablar de arquitectura, ya no es exclusivamente hablar de la carrera de arquitectura a nivel construcción civil, sino dentro del marco aplicación, nosotros también construimos, nosotros hacemos pues edificios también, pero estos edificios son las aplicaciones, son plataformas. Entonces, hablar de arquitectura es hablar de patrones, es hablar de técnicas, es hablar de un plan, es hablar de prácticas recomendadas. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a que la plataforma, aplicación, pues vaya a ser de una manera mejor estructurada y pues la funcionalidad que vaya a tener, pues llegue como debe de llegar, en los tiempos que debe de llegar y como debe de llegar. Entonces, no es llegar y decir, vamos a hacer una aplicación o para hacer, no sé, una uberización y nada más llegar y tirar código, empezar a desarrollar unos diagramitas de flujos y ya está, ¿no? Ya quedó. ¿Cuánto tiempo te llevas? Un mes. No va por ahí. Hacerlo bien es contemplar cuántos usuarios van a entrar, qué tanto va a crecer, la usabilidad, cómo va a hacer que el usuario interactúe inicialmente, lo que le llaman el dashboard inicial, qué es lo que más necesito, toda esta serie de cuestiones, preguntas, etcétera, etcétera, nos van a llevar a decidir sobre qué técnicas, sobre qué patrones se utilizarán para poder escoger mejor la arquitectura. Entonces, la arquitectura tiene mucho que ver con eso. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué metodología? Existen varias metodologías. Las más usuales actualmente pues, son Agile. Anteriormente era mucho usado Waterfall, pero ahorita pues, ya es más Agile. Entonces, sobre eso va la arquitectura. Ahora, al hablar de arquitectura, no nada más nos referimos a la aplicación como tal, sino a todo el ecosistema que va a interactuar en él. Por ejemplo, veas esta imagen muy común cuando uno habla de arquitectura, donde uno puede ver hasta el firewall, hasta la conexión que vas a tener, todas estas tuberías para que te permitan hacer esa conexión a los diferentes gestores de base de datos, a los diferentes servicios externos que puedas utilizar, etcétera. Entonces, la arquitectura no es nada más una sola, decir, ¿sabes qué? Es una aplicación más, ¿no? Es toda la infra que vas a utilizar en tu aplicación o en tu host también, porque aquí todo esto, ¿dónde va a vivir? ¿En qué cloud? Si va a ser un cloud, si va a ser un server físico, etcétera, etcétera. Y todo esto pues conlleva a una metodología de trabajo, a revisar esfuerzos, a revisar times, etcétera. Esto es la arquitectura. Al hablar de arquitectura de aplicaciones nos encontramos con dos mundos. Por un lado está el mundo al que le llaman frontend, que viene siendo la parte en la que el usuario final interactúa. Aquí tenemos herramientas conocidas como Angular, jQuery, React, Zepto.js, etcétera, todas bajo la tecnología JavaScript. Tenemos también tecnologías como Android, como iOS, etcétera. Todo lo que va a llevar del lado del cliente el usuario final. Eso viene siendo la parte frontend. Entonces, esto también maneja arquitectura. Aquí también hay una arquitectura que se debe de llevar a cabo. Y por otro lado tenemos la parte del servidor.
a lo que nosotros le llamamos backend. Dentro del servidor, pues tenemos todas aquellas aplicaciones o tecnologías que nos ayudan a persistir o a llevar a cabo tareas, pues en este caso del lado del negocio. Tenemos PHP, Java, Node, Python, Scala, tenemos Net, bases de datos, los gestores de Mongo, Redis, MySQL, o MySQL, Postgres, etcétera. Todo esto es la parte del backend. Y dentro de este, pues también es definir esas arquitecturas que vas a utilizar para la construcción de tu plataforma. Hasta aquí es la parte de una breve introducción de qué va las arquitecturas. Ahora vamos a centrarnos en la parte de diferenciar las arquitecturas monolíticas versus los microservicios. Una arquitectura monolítica. Digamos que la arquitectura monolítica vino a ser parte fundamental en tiempos anteriores. Era lo que existía en aquel momento. Entonces, la arquitectura monolítica, como su nombre lo dice, mono, quiere decir una aplicación. Como pueden ver en el dibujo que puse del lado derecho, en este cuadro que representa el contexto, yo estoy colocando una serie de servicios dentro de él. Pues unos servicios de configuración, servicios de autenticación, servicios de post, de mensajes, servicios de ventas, servicios de mapas, etcétera. Puede haber un sinfín de servicios. Todo esto lo encierro en una sola caja, representando a lo que es la arquitectura monolítica, porque es un solo lugar. Todas las aplicaciones o todos los clientes que se vayan a conectar a este mono lo harán a través de un solo canal. Que claro, hay maneras de replicar o de escalar las aplicaciones, pero esto nada más viene haciendo una representación. Entonces, aquí están cada uno de estos servicios en un solo lugar. Pros o ventajas que tenemos. Son simples de desarrollar, es decir, hay un único ciclo de vida, son simples de probar, son pruebas sobre una sola aplicación y simples de desplegar. Solo es necesario concentrarse en el deploy de una aplicación. ¿Por qué le llamamos pros? Porque tú llegas y solamente se concentra uno en una sola caja. Todo lo vas incrustando en una sola caja. Todos los servicios que vayas a necesitar los vas se va incrementando, más bien dicho, esa caja. Pero estos mismos pros llega un momento en que se vuelven un contra. ¿Por qué? Porque ese crecimiento va a depender de cómo tu aplicación o de cómo tu plataforma vaya a crecer. Quizás para un momento decían, pues era nada más una aplicación que gestionaba usuarios y nada más tenía un ABC de usuarios. Resulta ser que al rato hay que ponerle perfilamientos, hay que ponerle configuraciones adicionales. Pero necesitamos que también haga esto, que también haga aquello. Va creciendo. Esto se convierte en un contra. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que esta aplicación, esta plataforma, va a ser tanto su crecimiento que a la hora de necesitar escalarlo, ya no lo vamos a poder escalar de la misma manera como lo veníamos haciendo cuando nada más teníamos un solo servicio. Porque ahora el escalamiento es de toda la plataforma. Esto conlleva mayor consumo de recursos. Esto conlleva a que el escalamiento nada más lo podemos hacer horizontal. Hay dos diferentes escalamientos, horizontal, vertical. Ahorita no menciono el vertical, pero el horizontal se refiere a que para que yo pueda replicar esta aplicación necesito otro host para poder instalar esta nueva plataforma. Entonces mi crecimiento va en forma horizontal, pero ya en forma vertical no lo puedo crecer
porque eso me consumiría mayor uso de recursos, se complicaría el uso de puertos, etcétera. ¿Qué otro contra podemos tener? Difícil de mantener en aplicaciones grandes. Como les decía anteriormente, pues esto es parte de la arquitectura monolítica. El crecimiento, si va a tener un crecimiento alto, se vuelve difícil de mantener. Al ser una aplicación grande, imagínense que resulta ser que hay un bug en el ABC de usuarios, porque hay un campo que requiere ser tratado ya no de tipo número, sino ahora tiene que ser alfanumérico. ¿Qué va a pasar? Yo, para poder hacer esa actualización, necesito detener toda la plataforma. Entonces, para poder hacer ese mantenimiento de esa parte de usuarios, me tocó detener todo y decirle a operación, tengo que detenerte toda la aplicación. Oye, pero es que aquí tengo mi carrito de compras, ¿cómo voy a detenerlo? Pero tenemos tenemos un bug del lado de los usuarios, se tiene que actualizar. Entonces, esto conlleva a tener esos detalles ya a nivel producción. Costoso de mantener. Mueves algo, yo tengo que aplicar pruebas de regresión en todos los demás. Ah, pero no toqué el carrito de compras. Sí, pero a lo mejor hiciste una actualización en un drive, en un plug. Todo se tiene que ir. Ah, no hice nada de eso, pero de todas formas tienes que tirar pruebas de regresión porque estás afectando todo el contexto. Que cuando tú lo ves del lado de muchos servicios ya es difícil de mantener. Ya es difícil de manejar errores. Existe un bug, lo mismo, tengo que reiniciar todo. Es forzoso. Eso es una arquitectura monolítica. Arquitectura de microservicios. Para todo esto nacen los microservicios como parte fundamental de poder resolver este mundo de problemáticas que tienen las aplicaciones grandes, aplicaciones que tienen que evolucionar. Para ello nacen los microservicios. Como ven la representación, la caja que yo tenía anteriormente se rompe. Ahora la caja ya son partes. Ya tengo una sola parte que se dedica a la configuración, otra parte que se dedica al ABC de usuarios, otra parte que se dedica a los posts, otra parte que se dedica a la mensajería, otra parte que se dedica a la venta, otra parte que se dedica a los mapas. Esto es un ejemplo. ¿Cuáles son los pros de esta arquitectura de microservicios? Escalabilidad. Puedes escalarlo horizontal y verticalmente. Al ser un microservicio, para que sea llamado microservicio, hay una serie de factores o hay una estandarización que le llaman los 12 factores, y parte importante de un microservicio es esa dependencia. Pero no solo a nivel aplicativo, sino a nivel aplicativo servidor. En una aplicación monolítica, esta aplicación tiene que vivir en un servidor de aplicaciones. Por ejemplo, para las aplicaciones de Java existen varios servidores de aplicaciones. Un ejemplo es Tomcat, pero no solamente Tomcat, podemos tener un WebLogic, un OAS, Oracle, podemos tener un WASP, podemos tener un Red Hat, etcétera. Un microservicio es independiente de eso. Un microservicio vive por sí solo. ¿Sabes? Tiene todo lo que necesita dentro de él. Por eso la escalabilidad se puede hacer tanto horizontal como vertical,
Porque si yo necesitara una aplicación dentro del mismo host, replicar, porque usuarios es el más usado. Por ejemplo, el ABC de usuarios es el que más se toca. Mira, necesitamos otro despachador, otra aplicación más, entonces replicamos esa aplicación dentro del mismo host. No necesito tener otro hosting para replicarlo, sino ahí mismo lo replico, porque él por sí solo vive, no necesita un contenedor para vivir. Como él ya vive solo, él se replica a sí mismo, o lo puedes replicar. De ventas, necesito más aplicaciones que se dedican a venta. Pues voy a replicarlos ahí mismo. Pero también lo puedo tener en otro host. Por eso su escalabilidad es tanto horizontal como vertical. Mantenimiento independiente. Cuando se requiere hacer una actualización, solo se debe realizar sobre el servicio requerido. Hay un bug en el de usuarios, similar a lo que teníamos anteriormente. No necesito de tener toda la plataforma. Yo nada más me enfoco en este microservicio que es usuarios. Si me mojaste, bebé. Cuando yo tengo un problema, un bug o cual sea el caso, yo nada más afecto al ABC de usuarios. Operación en el lado de ventas, pues sigue trabajando, sigue con su aplicación y no tiene ningún afecto, al menos que la afectación sea dentro de él. Pero si yo estoy haciendo dentro de otra parte de, ya no le afecto a los demás. Ejecución de pruebas. La ejecución de pruebas está separada. Esto es una ventaja, es un pro, porque cuando tú ya tienes esa separación, tú ya no tienes esa dependencia como lo que tenías anteriormente. Es decir, yo hice un cambio dentro del ABC de usuarios y el cambio solo afecta al ABC de usuarios. Las pruebas solo se hacen sobre el ABC de usuarios. No necesito ejecutar una prueba de regresión sobre los demás módulos porque mi afectación nada más es en el microservicio de usuarios. Entonces, la ejecución de pruebas se vuelve más organizada, se vuelve más simple. Voy a decir ahorita entre comillas porque más adelante van a ver una contra, o si ya lo están leyendo, dentro del marco de las pruebas. Manejo de errores. El manejo de errores, si existe un bug, lo mismo, solo se actualiza la parte afectada. ¿Cuáles son las contras de la arquitectura de microservicios? Complejidad de desarrollo. Importante. ¿Por qué considerar que los microservicios hay una complejidad de desarrollo? Cuando tú ya vas a entrar al mundo de los microservicios, necesitas tener mayor conocimiento de arquitecturas, de desarrollos, de técnicas, de herramientas, de estrategias, porque el no tener esto te puede llevar a que crees un mundo de microservicios mal estructurados. Un mal plan puede a que en vez de que te ayude, salgas para atrás. Se vuelve complejo. De hecho, actualmente la demanda de desarrolladores que manejan microservicios es tan alta, pero es tan difícil de encontrar personas que estén enfocadas en microservicios porque se vuelve más complejo. Hay más herramientas que tienes que manejar. Complejidad en diseño de pruebas. Aquí puse un paréntesis, solo aplica a la metodología Waterfall. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que tú estás en un Waterfall, voy a poner ahí, abrir un paréntesis, otro paréntesis más. Waterfall se refiere a cascada, es una metodología que ya es algo vieja, en la cual el desarrollo se llevaba de la siguiente manera. Tenías una fase de análisis. Voy a poner un proyecto de 6 meses, ¿no? Tu fase de análisis duraba 1 mes, tu fase de construcción, desarrollo, tenías otros 2 meses más, después tenías una fase de pruebas de otro mes más, y luego tenías tu fase de liberación 1 mes más. Como ven, esta metodología, pues por eso le llaman en cascada, porque va en una sola línea.
Esto conlleva que si tú estás desarrollando microservicios, la metodología en cascada se puede volver compleja a la hora de diseñar pruebas, porque tú estás esperando a terminar todos los micros, si es que estamos hablando de un proyecto nuevo, para poder determinar que tu aplicación, plataforma, pues ya está completa y ya se puede utilizar. Pero una metodología en cascada conlleva que el diseño de las pruebas pues ya no se concentra en una sola parte. El diseño de las pruebas ya va sobre muchas partes. El diseño de las pruebas a nivel APIs pues ya no es una sola parte, sino ya tienes que configurar todas las APIs, todas las partes importantes. Entonces esto se vuelve complejo a la hora de diseñar tus pruebas. Igual con la complejidad en el deploy. Existen múltiples aplicaciones que deben de instalarse. Claro, solo aplica en metodología waterfall. Al final, esto, digamos, de alguna manera se ha ido solucionando a través del tiempo. También, porque como a raíz de que los monolitos, pues, se volvieron complejos de mantener, difíciles de mantener, nacen estos microservicios, pero también nacen herramientas que nos ayudan a que las partes que están en contra, pues ya no estén en contra. Por ejemplo, decía, el diseño de las pruebas en la metodología Waterfall, nace la metodología Agile. Agile nos dice que la generación de tus pruebas, pues ya no te vas a esperar hasta el final, sino te concentras solo en una parte. Es decir, imaginemos esta rápidamente como si fuera toda la plataforma que tienes que desarrollar en un proyecto de 6 meses. Allá me dice, ahorita voy a decir rápidamente, a ver, configuraciones, nos vamos a llevar un mes. Entonces, allá te dice que toda esa parte que necesitas o todo lo que necesitas, lo vas a hacer en ese mes para configuraciones hasta su liberación. Yo no me tengo que esperar a que entre una fase de pruebas a los 3, 4 meses, que el usuario pueda probar configuraciones y me diga que siempre no, que está mal, y regresarme y hacer esa complejidad, volver a diseñar todo, sino yo me concentro en esta parte. Entonces ya esto ya no se vuelve una contra, sino que con Agile ya lo puedes ir solucionando. Complejidad de deploy, nacen herramientas que nos ayudan a integraciones continuas, el famoso CI/CD, que es una Continuous Integration, Continuous Delivery o deliberaciones continuas. Un elemento importante en este tipo de arquitecturas pues es, por ejemplo, Jenkins. Este personaje nos ayuda a que esta complejidad de deploy se vuelva más fácil, porque él nos ayuda a hacer esta integración continua. A la vez, lo que no podemos quitar es la complejidad de desarrollo, porque ahora los desarrolladores pues tienen que tener este conocimiento de conocer la integración continua. Esto va mucho con la palabra DevOps. Menciono rápidamente la palabra, no quiero entrar en detalles, pero todo esto tiene que ver con la integración continua, con el manejo de diferentes herramientas para poder llevar a cabo mis microservicios o mis pequeños servicios. ¿Qué más nace? La administración. A ver, ahora ya, si se ven en la arquitectura monolítica, yo tenía una sola aplicación, entonces era muy fácil de mantener porque yo nada más me concentraba en una sola. Pero en un micro yo ya tengo N servicios. Y digo N, ahorita puse en este ejemplo son 6, pero en una plataforma grande, gigantesca, pues podemos tener unos 100, 200, 50, 70, no lo sé. Dependiendo qué tan grande sea tu plataforma, pues es el número de micros que vas a tener. Y entonces esto se vuelve complicado también. Y oye, y es que ¿cómo voy a cómo voy a hacer que crezca esta aplicación? Pero no solamente esta, también necesito esta y esta aquella. Ya se empieza a decir, oh, híjole, todo esto se empezó a complicar. De ahí viene también otra parte importante de DevOps, como es la orquestación.
Ahora, estos micros deben de orquestarse. Deben de tener una herramienta que nos ayude a crecerlos horizontal y verticalmente, pero sin que uno como desarrollador se tenga que concentrar en eso, en mantener el orquestador, sino que el orquestador sea el que lo haga por, voy a decir entre comillas, por ti, porque pues todo esto pues lleva una configuración. Entonces el mantenimiento ya no se vuelve tan complejo. Se vuelve complejo quizás al principio cuando hay que hacer estas configuraciones, hay que manejar bien estos orquestadores, etcétera. Pero ya cuando ya los tienes ya bien estructurados, ellos ya lo hacen por ti. Es decir, tú ya no te tienes que preocupar. Yo quería que, veo que en mi monitor de servicios, veo que el ABC de usuarios está creciendo exponencialmente sus números de peticiones. Le voy a decir al orquestador que ya no me considere 2, sino me considere 3 o 4 micros dentro de la misma plataforma, para que él mismo los vaya creciendo. Veo que hay horarios picos, horarios, es decir, horarios donde crece más el número de peticiones y hay horarios que están más tranquilos. Pues le voy a decir al orquestador que crezca conforme se vaya solicitando. En un horario de N horas, le vamos a decir que crezca, nada más necesitamos un solo micro. En otros horarios, más de un micro. Porque en otros horarios a lo mejor este micro de aquí es el que más necesita. Entonces vas jugando con él y le vas diciendo al orquestador que él vaya creciendo conforme se va necesitando. Esto es muy importante porque cuando a la hora de desarrollar micros, pues es una parte que se vuelve compleja. ¿Qué otra parte se vuelve compleja? Dentro de una arquitectura monolítica, nosotros teníamos un solo lugar. Es decir, si tú lo ves desde una aplicación, tú nada más tienes una zona de configuración. Tú lo puedes configurar y decir, ¿sabes qué? Aquí tiene un archivo de configuración para esta aplicación, para esta plataforma. Porque es una sola y hay un solo archivo que me ayuda a configurar. Claro, vamos a tener uno o dos dependiendo como lo necesites para esta aplicación, pero son pocos, son singulares. En cambio, aquí ya no tengo una, ya tengo miles de archivos o cientos de archivos de configuración. Va a depender, claro, del uso, de cómo lo estés llevando a cabo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Entonces, también hacen otras herramientas más, otros servicios que nos van a ayudar con esa parte que es la configuración de nuestros micros. ¿Por qué? Porque imaginémonos que este micro pues tiene una conexión a base de datos. Se conecta a un MySQL, se conecta a un Oracle, etcétera, a cualquier gestor. ¿Qué va a pasar? Pero este también, y este. Hay que tener varios archivitos de configuración. ¿Y por qué no tenemos uno solo? No, porque este de aquí tiene otro mantenimiento y ya le estás, si tú tienes uno solo, ya lo estás volviendo un monolito, porque ya le estás generando esa dependencia. Cuando este debe vivir por sí solo. Este debe vivir por sí solo. Este debe vivir por sí solo. Entonces cada uno de ellos va a tener un diferente archivo de configuración. Entonces nacen herramientas, servicios que nos ayudan a llevar estos servicios, más bien dicho, estas configuraciones. Herramientas que de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de toda la configuración. Tú despreocúpate de esa parte y tú concéntrate en que tu código pues sea un código base, un código sin dependencias. Código base porque pues, es parte de los factores importantes de los micros. Tener un código base pues implica que yo lo pueda replicar y no haya una dependencia. Él no guarda datos dentro de él mismo, solamente se utiliza como una aplicación que te ayuda a generar, a hacer, pero no guarda nada, no persiste nada por sí mismo. Él tiene acceso a otros canales para hacer esta persistencia. Entonces, él es por sí solo, pero también lo puedo replicar, es un código base. Entonces, nace estos servicios que nos ayudan a configurar y así sabes que yo me voy a encargar de toda esa parte. ¿Qué otro problema podemos tener? No sé si han utilizado ustedes un Tomcat. Un Tomcat, una aplicación que nace en un Tomcat, me dice que nace en un puerto, normalmente el 8080,
pero tú le puedes configurar N puertos, el que tú quieras, el puerto que tú desees, 8081, 8082, etcétera, el que tú desees. Cuando me refiero a puerto es por el puerto por el cual va a estar escuchando a nivel HTTP cada uno de los servicios que tú tengas instalados o el servicio que tengas instalado. Al ser varios micros, ya no es un puerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N puertos podemos tener. Esto pues se convierte en una desventaja también, porque imagínense un front diciéndole al front, oye, pues para poder acceder al ABC de usuarios tienes que hacerlo por el puerto 5000. Para poder acceder a los posts lo haces por el 5001. Para poder acceder a este por el 5002, etcétera, 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 etcétera. Eso se vuelve, pues también es una mala práctica. Entonces, no debe ser así. O sea, el front debe decir, ¿sabes qué? Tú nada más dame un solo puerto, un solo lugar. Yo accedo por ese lugar y tú solito ve qué haces del otro lado, cómo me los configuras. Entonces, para eso nace otro servicio al cual se le conoce como servidor Edge o servidor perimetral. Este nos va a ayudar a resolver esa parte. ¿Cuándo usar los microservicios? Por un lado tenemos los monolitos. En aplicaciones pequeñas que no requieren evolucionar funcionan muy bien. Va a ser una aplicación que nada más va a subir archivos y no necesitamos más. Nada más necesitamos que suba archivo y muestre las imágenes. O va a ser una aplicación que nada más va a tener ciertas funcionalidades y hasta ahí. ¿Va a crecer a futuro? No. No. Un monolito está perfecto. ¿Para qué te enredas en micros si el monolito va a cumplir con lo que tú necesitas? ¿Cuándo voy a usar un microservicio en aplicaciones empresariales que van a evolucionar, que van a crecer? Por ejemplo, ahorita está sonando mucho la parte de los e-commerce. Su micrófono, Ingeniero, su micrófono. Perdón, se apachurró el botón. Una disculpa. Les decía, un microservicio pues ya va más con aplicaciones que vayan a crecer, que van a evolucionar. Aquellas aplicaciones que no solamente se van a quedar del lado de decir es una aplicación muy simple, sino que ya va a tener un crecimiento exponencial. No solamente a nivel características, funcionalidades, sino también a nivel aplicación, usuarios, a nivel uso. Veamos un ejemplo. Imagínense un Uber. Uber es una plataforma enorme. Del otro lado, no es una aplicación monolita, porque ahí hay muchos servicios, facturaciones, servicios del e-commerce de venta del lado de los usuarios, el lado de los, ¿cómo le llaman? Operadores de los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces es una aplicación que tiene un crecimiento grande. Entonces ellos no se pueden arriesgar a tener una sola aplicación. Entonces, su Uber, del otro lado, debe tener varios microservicios que están trabajando. Es ahí donde debes de usar un microservicio. Hace rato les comentaba rápidamente algunas partes que eran como complejas del lado de los microservicios. Y aquí están los componentes principales de los microservicios. Tenemos, por un lado, el servidor de configuración central. Tenemos, el servidor de configuración central, como ya les decía anteriormente, nos va a decir o nos va a manejar todas las configuraciones, todos los archivos que se requieran de cada micro. Tenemos un servicio de registro y descubrimiento. Hay ocasiones que dentro de cada una de las plataformas es necesario que entre ellos
puedan hacer operaciones o se conozcan entre ellos, porque un microservicio puedes tenerlo como una aplicación o sea, para el público, o también lo puedes utilizar como una aplicación que te vaya a solventar alguna funcionalidad genérica. Por ejemplo, un exportador en Excel. Tú lo conviertes en un micro que se va a llamar exportador Excel. Entonces, ese para ya como componente, como micro, ya lo puedes utilizar dentro de los demás. Entonces ya nada más lo llaman. Un servidor de descubrimiento nos va a ayudar a eso, a que de alguna manera tú no tengas que preocuparte, o los servicios no se tengan que preocupar por cuál es la IP donde vive. ¿Tengo permisos o no tengo permisos? No. Tú nada más se lo pides al servidor de registro y descubrimiento y él va y te dice, ¿sabes qué? Al que necesitas es a este, y estas son sus características. Te necesitan un servicio tuyo, un ABC, un alta, una baja, una consulta, no lo sé, cualquier operación. Eso hace un servidor de descubrimiento. Luego tenemos los balanceos de cargas. Anteriormente les decía que se puede crecer. Yo puedo tener más de un micro, por ejemplo, para la configuración, para el ABC de usuarios. Pudiesen tener más de un micro. ¿Qué me va a hacer este balanceo de cargas? Que entre ellos mismos, el mismo servidor de registro y descubrimiento, él va a decir, ¿sabes qué? Me configuraste tal balanceador y yo te voy a decir, tú despreocúpate. Yo lo voy a ejecutar de acuerdo al algoritmo que me hayas configurado, pero yo voy a enviar la petición al que se lo tenga que enviar. Entonces, de alguna manera, las cargas se balancean. Mira, hay un servicio que dejó de funcionar. El balanceador sabe que ya no funciona, entonces deja de enviarle peticiones a ese y se lo envía a otro micro. Un circuit breaker. El circuit breaker o es un cortador de circuito. También es importante porque si un servicio deja de funcionar, el circuit breaker corta pues todo lazo en ese momento, para que de alguna manera cuando el servidor o el servicio vuelva a funcionar, el circuit breaker determine y diga ya está de nuevo funcionando. O si yo necesito en algún momento, no sé si han dado cuenta que hay funcionalidades de algunas aplicaciones que luego dicen en mantenimiento. ¿Qué pasa? Que probablemente hay un problema, y hay una actualización y el circuit breaker nos está arrojando mensajes para poder de alguna manera dar una respuesta. Pero mientras se está reparando, se está manteniendo y se levanta el circuit breaker, ya lo sabe y vuelve a unir otra vez esa conexión. El servidor perimetral o el service edge es lo que les decía hace rato. Múltiples conexiones, múltiples puertos, y el servidor perimetral nos resuelve eso. Es un proxy que va a fungir como un gateway, una puerta, una única puerta, y yo determino hacia dónde vas. Él tiene un puerto, pero ya él ya no accedes. Si tú ya quieres acceder a un micro, ya lo haces solamente por esa puerta y un único puerto. Ya no necesitas acceder a cada uno de los micros de forma independiente. Ya no necesitas exponer sus puertos por temas de seguridad, por temas de etcétera. Ya nada más dejas una única puerta. Todos los demás quedan ocultos. Un servidor de autenticación, esto es parte importante de todos los micros, de todas las tecnologías, de todo lo que va a hacer. Hay que tener una autorización para poder utilizar cada uno de mis servicios. Estos servidores de autenticación puedes manejar tecnología OpenAPI, como le llaman OAuth 2.0, como incluso cookies, si es que así lo deseas, etcétera, ¿no? O sea, el servidor de autenticación es exclusivo para autenticar y autorizar. La orquestación pues viene también siendo parte importante, porque de alguna manera él es el que me está ayudando a mantener los micros activos. Es decir, imaginémonos que yo tenía 2 micros para el ABC de usuarios
y yo le digo a la orquestación que siempre me mantenga 2 servicios. Entonces la orquestación es lo que va a hacer, va a orquestar de que siempre existan 2. Si por alguna razón un servicio se cae por N factores, la orquestación va a agarrar y tomar ese micro y lo va a volver a levantar. Nos va a ayudar a esa parte de poder levantar inmediatamente sin que nosotros lo tengamos que hacer. Imaginemos que sucede a las 3, 4 de la mañana esta acción. Difícilmente accedes a esta función, o sea, difícilmente o como humanos, pues, algunos estamos dormidos, etcétera. Quizás algunos sí están en esa hora laboral, pero otros no. Entonces, si no hay nadie, la orquestación para eso existe, para ayudarte con esa tarea. Bueno, hasta aquí rápidamente, por el tiempo que ya traemos, les voy a explicar un poco de Spring. ¿De qué va Spring? Spring es un framework que nos ayuda, es un framework open source que genera la estructura para un proyecto de aplicaciones. Él nos va a ayudar mucho a generar toda la infraestructura que necesitamos a nivel aplicativo para poder generar una aplicación dentro de Java. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos por los servlets, no tenemos que preocuparnos por muchas otras cosas que antes la teníamos que hacer manual. Spring, como framework, ya tiene toda esa funcionalidad, ya tiene accesos a las bases de datos, tiene accesos a los webs, tiene acceso a la parte de AOP, messaging, beans, core, contextos, etcétera. Por eso se le conoce como un framework, porque ya tiene muchas herramientas que nos ayudan a generar, a estructurar un proyecto. Pero nace otro elemento importante que es Spring Boot. Spring Boot es parte importante y dentro de Spring Boot está el framework de Spring. Pero lo que tiene Spring Boot es que adicional a lo que tiene el framework como tal, pues tiene también contenedor y tiene los starters. Es decir, si se acuerdan, hace rato les dije que un micro vive por sí solo, no necesita un contenedor o una aplicación, un servidor como Tomcat, WebLogic, etcétera, sino él mediante una aplicación, o bueno, mediante esta herramienta que se llama Spring Boot, que es parte de Spring, él ya tiene el contenedor y tiene los starters. Entonces, él solito se levanta. Aquí hay voy a decirlo, un Tomcat o un Tomcat embebido, un servidor embebido, muy pequeño con las características necesarias para poder levantarlo. Tenemos también del otro lado un actor que, como les decía hace rato, Netflix fue de los pioneros en los microservicios, pero Netflix ya nos ayuda a manejar muchas herramientas que necesitamos en la parte de los micros. No es la única, actualmente siguen evolucionando, existen ya diferentes servidores que nos van a ayudar a generar los micros, servicios que nos ayudan a generar los micros, pero Netflix pues es un pionero. A nivel general, Netflix funciona de la siguiente manera. Por un lado, tiene al servidor perimetral, que en este caso es Zul, que es el que recibe las peticiones. Por aquí hay un balanceador que es Ribbon. Por aquí está el Circuit Breaker, que es Hystrix. Del otro lado tenemos el servidor de descubrimiento, que en este caso es Eureka. Y cada uno de los micros, que le llaman Eureka Client, son los que se suscriben a Eureka. Entonces, de esta manera, la arquitectura con Netflix se puede solucionar. No está tan complejo de utilizar. El cliente o el usuario nada más se conecta al servidor perimetral y él es el que va por cada uno de los micros. Pero claro, lo hace a través de Eureka como servidor de descubrimiento. Un poco de las primeras experiencias. Por aquí muestro una pequeña arquitectura monolítica que cuando nacimos en la empresa, en uno de los proyectos que llevamos, pues hicimos esta primera arquitectura, fue un mono. Por aquí tenemos el servidor web y por aquí está el servidor de aplicaciones. Como ven, es uno solo, un servicio web que tiene todo el montón de APIs, endpoints que se utilizan dentro de la app web. Y pues accede al MySQL, Mongo y algunas otras APIs y servicios de mensajería.
Después llevamos esa misma arquitectura a microservicios, hubo una evolución, actualmente ya se maneja de esta manera. Aquí está Zoom, aquí está un web server, aquí está mi servidor de configuración y mis N servicios. Aquí está mi servidor de descubrimiento y cada uno de esos N servicios por sí solo acceden a una parte, ya sea de una base de datos Mongo, MySQL, la que así se necesite. Pero ya hay una independencia en cada uno de los servicios. Esta ya está en producción, nosotros ya lo tenemos trabajando. Pues aquí está la arquitectura que se generó. Aquí están cada uno de los micros. Este es exclusivo de usuarios, este es exclusivo de grúas, de empleados, etcétera. Y unos micros que tenemos privados. Asimismo tenemos microservicios de dominio, etcétera. Aquí está el servidor de autenticación. Aquí está el SUL. Y pues nada más. Les quería mostrar un ejemplo, pero ya con el tiempo que traemos encima, creo que sería todo. Muchas gracias, duda? ingeniero. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Jóvenes estudiantes, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Anímense. No. ¿Cuál es su campo específico a lo que se dedica a desarrollar usted o cómo sabe tanto de esta arquitectura de computadoras o de software? Mira, mi campo principal es la parte del desarrollo de software, del desarrollo de aplicaciones, del lado del servidor, del lado del backend. Por eso mi especialización ha sido más del lado del back, del lado de Java, ahorita que le estaba mencionando, es más donde me estoy especializando. ¿Por qué este conocimiento? Pues nos ha llevado de varias maneras, algunos cursos que hemos ido tomando a través de diferentes plataformas, como Udemy, Platzi, etcétera, algunos cursos que nos ha tocado ir presencialmente, otros cursos que nos ha impartido la misma empresa. Entonces, y pues de alguna manera de forma autónoma, es decir, uno pues por sí mismo debe de tomar esa rienda y pues hacer esa investigación. Actualmente si tú vas a YouTube, pues vas a encontrar mucha información, muchos cursos que te pueden llevar a esta línea, pero todo lleva un crecimiento, como tú dices, o sea, vas empezando por una parte, tienes que comprender otra y después otra, porque es un camino sin fin. Y lo digo sin fin porque al final no debes de concentrarte 100% en una tecnología y decir, ¿sabes qué? Me voy a llevar un año aprendiendo esta tecnología, o más bien dicho, aprendiendo esta nueva forma de trabajar, porque en ese año ya la tecnología evolucionó y ya hay nuevas herramientas. Entonces vas haciendo estudio poquito, de poco, sí, pero también lo voy poniendo luego en práctica. No me voy a esperar hasta que termine. Entonces, lo que más importa aquí es la práctica, es lo que te va dando mayor experiencia, pues, y pues al final te va dando mayor conocimiento de dónde vas a investigar, dónde vas a hacer lo que necesites, pues. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Buenas tardes. Una pregunta. Disculpe, ¿dónde usted cree que pueda encontrar el mejor material para abarcar este tema, para comenzar a aprenderlo? ¿Donde pueda encontrar los mejores proyectos que yo pueda modificar para mi uso o documentación, pero que sea la mejor? Mira, anteriormente, y bueno, todavía gran porcentaje de la mayor información, pues la vas a poder encontrar. Bueno, si tú quieres tomar un curso,
hay muchos cursos que te van a explicar a detalle, nada más que pues hay que pagarlos. Y pues eso es invertir en tu educación. Yo como recomendación, yo les pondría a Platzi. Platzi es una plataforma pues que tiene todo el, digamos, toda la estructura para poder generar desarrolladores de software de calidad. Pero pues, el costo pues sí está un poquito alto. Igual y se pueden juntar entre varios y pagar alguna membresía. Seguramente en YouTube también vas a encontrar mucha información, en libros también, pero de alguna manera te dan nada más ciertas, ¿cómo le llaman? Embarradas nada más, un poquito y hasta ahí se acabó y te toca a ti hacer lo demás. O vas a encontrar mucha, pues, ¿de dónde agarro? Si agarro esto, agarro otro y te empiezan a confundir un poquito más si no tienes esa experiencia. Por eso yo recomiendo un Platzi o un Udemy, pero donde puedas aprender pues desde cero para que te dé esa base inicial. Yo decía Platzi porque él maneja carreras. Udemy también tiene muchos cursos que te pueden ayudar. Está también Paradigma. Hay muchos otros miembros que puedes ir siguiendo también en YouTube, que pues, muchos están actualizando. Pero son de los que yo ahorita recomendaría actualmente. A lo mejor en un tiempo anterior te recomendaría libros, pero ahorita la mayor parte de la tecnología de punta está más en los cursos, pero ya más completos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, jóvenes, si ya no hay preguntas, ingeniero, agradecemos mucho el espacio que se dio dentro de su agenda apretada de actividades. Sabemos de la carga de trabajo que tienes, y agradecemos mucho el espacio que te hiciste. Muchas gracias. Rosendo, adelante. Sí, muchas gracias, ingeniero Rafael. Sí, pues estamos al pendiente con el reconocimiento. Se enviará de forma digital. Y pues, si no hay algo más, yo creo que sería todo, maestra Elsa. Sí, muchas gracias, ingeniero Emilio. Una conferencia muy completa, muy bien explicadita. Creo que muy ad hoc para nuestros jóvenes de las dos carreras, tanto de sistemas como de TICS. Entonces, agradezco nuevamente tu participación y esperemos que sea la primera de otras o de muchas más que podamos contar con tu presencia por acá, por el tecnológico. Muchas gracias. Sí, no se preocupen. Sale. Gracias a ustedes. Nos vemos.